Buenas tardes, hoy nos encontramos en la unidad educativa Pasitos hacia el Saber, en donde se ha estado presentando una problemática, por lo cual hoy venimos a hablar con su directora para saber más al respecto. Muy buenas tardes, ¿nos podría explicar cuál es la situación que se está presentando? Buenas tardes, claro que sí. La problemática gira alrededor de que los padres de familia se están quejando sobre la metodología que se está implementando para impartir las clases de filosofía. Es decir, gira alrededor de la pregunta de cuál es la importancia de enseñar filosofía y del aprendizaje filosófico en sí. A continuación hablaremos con un especialista para saber más sobre el tema. Michel Dossi y su equipo se encargaron de estudiar particularmente las prácticas filosóficas emergentes en las ciudades francesas y su sistema educativo. ¿Cómo surge este estudio? Surgió mientras Dossi animó un café filosófico en la ciudad de Narbonne y se preguntó sobre el lugar de la filosofía en la sociedad. ¿Desde qué lugar interviene Michel Dossi para plantear su perspectiva? Él interviene desde lo que se puede llamar el campo de las didácticas de la disciplina, es decir, en este caso desde el campo de la didáctica de la filosofía, por lo cual plantea la existencia de ciertos paradigmas de la enseñanza de la filosofía. El paradigma italiano, donde los profesores son al mismo tiempo profesores de filosofía y de historia. El paradigma doctrinal hace referencia, por ejemplo, a la enseñanza de la filosofía en la Edad Media o antes de la muerte de Franco en España, es decir, el tomismo como disciplina oficial, donde el papel del profesor de filosofía era el de impartir esta doctrina a sus alumnos. Es decir, existe entonces una filosofía oficial cuyas ideas son dogmáticas. Paradigma problematizante. El objetivo es aprender a pensar por sí mismo. El paradigma belga es un paradigma praxeológico. Tiene por finalidad aprender a tomar decisiones en la acción mediante un esfuerzo de clarificación y de clasificación de los valores. A continuación vamos a recibir y escuchar una llamada de la directora en donde ella nos está explicando las necesidades didácticas que se están dando. Ante esta situación, lo que más genera cuestionamiento es lo siguiente. Si un consenso filosófico es imposible, ¿acaso se puede llegar a un consenso didáctico? Los objetivos de los docentes al finalizar el año es que sus estudiantes desarrollen procesos de conceptualización, adquieran la capacidad de cuestionar, reflexionar, en sí problematizar y por último argumentar racionalmente. Pero ¿cómo hacemos eso si es que la crisis de la enseñanza filosófica tiene también relación con la crisis cultural y societal del sentido de la escuela y sus fines, y con la dificultad de administrar pedagógicamente el acceso a la academia? Por esto, es importante recalcar el principio de educabilidad filosófica para todos, que constituye un elemento de respuesta a la enseñanza filosófica de masa, a partir de renovar el interés de los y las alumnas y la práctica profesional de los maestros y las maestras. La filosofía saldría de esta forma de un cierto aislamiento que tiende a excluirla de todo trabajo interdisciplinario y práctico cuando ella se encasilla sola en un estatus metafísico. A continuación también escucharemos el diálogo de un padre de familia quien muy indignado nos dará su versión sobre el caso. Buenas tardes con todos los presentes, soy el representante y jefe de la Junta de los Padres de Familia de este colegio. Hemos tenido ciertas reuniones semanales para ver cómo nuestros hijos y los demás estudiantes en el aula de filosofía se han estado desarrollando a través de esto. Y todos los padres de familia aquí tenemos ciertas críticas hacia este tipo de modelo que se está intentando implementar. A continuación vamos a decir algunas de las que hemos logrado visualizar. Primeramente, la filosofía es en sí misma una didáctica. Se supone entonces cualquier fundamentación que se haga debe hacerse a través de la misma filosofía para el entendimiento. Hemos estado averiguando con otros padres de familia y estas son algunas críticas de manera sintetizada de que da Dossi y su equipo. 1. Toda determinación de objetivos pedagógicos empobrece la filosofía, ya que transforma el acto filosófico en objeto. 2. Se supone que la filosofía es un saber hacer, intelectual, y sentimos que nuestros hijos solo practican un automatismo mental. 3. Nuestros hijos practican solo el relativismo, y en cierta medida el punto de la filosofía es hacer a la universalidad de la razón. 4. Todos los procedimientos son más que limitaciones de la voluntad, es decir, nos estamos convirtiendo en sofistas, no estamos produciendo filosofía. Por cuestiones de protecciones a menores vamos a escuchar únicamente el diálogo de la solución que dio la estudiante acerca de dicho docente y cómo éste está impartiendo sus clases. La importancia de una didáctica del aprendizaje del filosofar que fomente la reflexión
y el pensamiento crítico en los estudiantes. Se destaca la importancia de establecer objetivos y criterios de evaluación claros y de utilizar estrategias didácticas adecuadas para lograr el aprendizaje significativo. Además, se menciona que la enseñanza de la filosofía no puede ser reducida a una ciencia o técnica, y se destaca la importancia de la experimentación y la reflexión en la enseñanza de una disciplina. Finalmente, se destaca la importancia del trabajo colaborativo y la motivación en el proceso de aprendizaje. También en tener en cuenta las condiciones concretas de cada cultura y contexto educativo. Señoras y señores, noticias de última hora. Hemos logrado cuadrar una entrevista con el docente de filosofía de la escuela, Pasitos al Saber, y nos comentará las técnicas que utiliza en las clases de filosofía. Soy el docente en filosofía de la institución educativa Pasitos al Saber. Y estos son algunos de los ejercicios que yo, como docente en filosofía, propongo en el aula. Ahora, estos ejercicios, les voy a ejemplificar algunos de ellos, que nos ayudan quizás a preguntar por la filosofía o el filosofar, diría Kant. Ahora, el primer ejercicio que vamos a discutir en este momento es el debate en clase. En el debate en clase es que el docente de alguna forma propone un ejercicio en clase a través de que los estudiantes se sienten y no hagan un ejercicio doxilógico de la opinión, sino un ejercicio de la epistemología, es decir, de la reflexión y la producción del conocimiento o la reflexión del conocimiento. Uno segundo, que sería el trabajo espontáneo de los alumnos. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudiante se hace crédito de su propio conocimiento y puede construir a través de lo que le ha leído y a través de su vivencia propia una construcción filosófica. Una tercera es la producción de los alumnos. Es decir, el estudiante a través de esos dos sexos, ejemplifiquemos, esos dos sexos se sirven para que el estudiante haga un argumento, una construcción de un ensayo, por ahí diría algunos autores. Ahora les voy a hablar de los procesos de inducción. Los procesos de inducción son importantes en la enseñanza de la filosofía porque los estudiantes asumen de alguna forma los conceptos, los comparan, los diferencian y los asemejan. Es decir, tenemos una categoría central que es la cultura, lo pueden comparar con diferentes ramas del saber interdisciplinarmente para así llegar a la conclusión interna y externa de lo que ahora somos. La pregunta quizás por el ¿qué somos? Se podría responder ahora desde la asemejación y la inducción, es decir, partimos de unos procesos particulares a unos procesos generales para comprender la historia de la filosofía. Importante es señalar que entre conceptualizar, problematizar y argumentar existe unidad y movimiento constante para la generación del pensamiento filosófico, que puede verse presentada no solamente a modo de disertación, sino que puede abarcar la filosofía desde los aforismos, diálogos, ensayos, tratados, cartas, poemas, meditaciones. Con esto estamos concluyendo la noticia. Muchas gracias.